Muy buenas tardes para todos mis amados, buenas noches para todos mis amados hermanos. Damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza, a este tiempo de predicación. Vamos a estar en la presencia de Dios para adorarle, para bendecirle, para honrarle, glorificarle y exaltarle. Y vamos a aprender cada día más acerca de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea hablando a lo profundo de nuestro corazón, que sea llenándonos de su presencia, de su amor, de su gracia, de su consejo, que el Espíritu Santo sea hablándonos a través de este tema. Vamos a continuar hoy con el libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a ver hoy dos versículos bien importantes, hermanos. Versículos que van a cambiar nuestras vidas, van a estar enderezando nuestros pasos. Vamos a estar llenándonos de su presencia, vamos a estar llenándonos de su gracia, de su poder, pero sobre todo, hermanos, vamos a estar conociendo un poquito más acerca de la voluntad, la buena y perfecta y agradable voluntad del Padre para nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro espíritu, que el Espíritu Santo sea llenándonos de su presencia en nuestras vidas. Qué bueno es el Padre que nos permite a nosotros conocer un poquito más cada día su voluntad y prepararnos para el inminente regreso de Cristo. Y esa preparación, hermanos, es espiritual. Nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo en nuestras vidas, de su conocimiento. Damos gracias a Dios porque somos privilegiados de poder escuchar esta palabra que no está contaminada. Esta palabra que el único propósito que tiene es que Cristo sea glorificado, Cristo sea conocido, Cristo sea exaltado en nuestras vidas, puesto en alto, en lo más alto de nuestros corazones. Hoy vamos a ver un tema y vamos a continuar, como les decía, con el estudio del libro de Santiago. Vamos a ver este tema que se llama la ley real y actual. Como les decía a los hermanos en el MIT, estos dos versículos tienen dos temas diferentes. Vamos a ver si alcanzamos hoy a terminar los dos. Y la segunda parte de este tema es amándonos a nosotros mismos. Es un tema muy hermoso, hermanos, que si usted lo aprende, que si usted lo pone en práctica en su vida, créame que ahora su predicación, su testimonio va a ser mucho más fuerte, mucho más poderoso con las personas que lo rodean a usted. Vamos a darle gracias a Dios por lo que tiene para enseñarnos en esta noche y vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a profundizar en ellas como usted nunca lo ha visto, como nunca lo ha escuchado, pero son cosas que Dios tenía preparadas para nosotros, para este fin del tiempo. Por eso estas son las cosas que dice la palabra, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido a corazón de hombre. Estas son las cosas que Dios tenía guardadas para nosotros al día de hoy, porque Dios está preparando un pueblo, un remanente, para que le busquemos de todo nuestro corazón. Este tema, mis amados hermanos, está basado en el libro de Santiago, capítulo 2, el versículos 8 y 9. Recuerda que venimos viendo esta serie del libro de Santiago y espero que haya sido de bendición o que esté siendo de bendición para muchos de ustedes, que hayamos podido entender realmente lo que este hombre de Dios quería enseñarnos a nosotros. Y este es un libro demasiado estricto, demasiado directo. En este libro, hermanos, nosotros podemos ver a un hombre con celo, con temor de Dios en su corazón, con celo por las cosas de Dios, el cual le hablaba a las personas de una manera muy directa, que los confrontaba consigo mismos, con su propio pecado. Hemos visto el capítulo 1, hermanos, y aprendimos bastante. Por eso yo llamo a la palabra de Dios el manual de vida. La palabra de Dios es un manual. Cuando usted compra un aparato, todo aparato, la mayoría, vienen con un manual de cómo se maneja, cómo se enchufa, cómo se hace. Asimismo, cuando Dios nos hizo, a nosotros también nos mandó con un manual, cómo debíamos manejarnos, qué debíamos hacer, qué debíamos evitar. Y ese manual es la palabra de Dios, la que nos dice a nosotros cómo nosotros debemos conducirnos durante nuestro paso temporal por este mundo, porque recuerde que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro destino final, hermanos.
Este simplemente es un desierto que se llama mundo que nosotros estamos cruzando para probar nuestros propios corazones, para probar a ver si habíamos de seguir o no a Dios, o si simplemente nos quedamos amando las cosas de este mundo, lo que simplemente es sombra. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2. Recuerde que estamos hablando de los pobres en espíritu, los ricos, los que hacen acepción de personas, los que se creen más que otros. Y hemos podido ver a través de estos estudios que delante de Dios no hay griego, ni judío, ni escita, ni libre, ni mujer, ni hombre, ni líder, ni apóstol. Delante de Cristo todos somos iguales. Que cada quien tiene una función distinta dentro del cuerpo, eso es diferente. Unos son los que presiden, otros oran, otros interceden, otros predicamos, pero todos delante de Dios somos exactamente, tenemos el mismo valor. Recuerden lo que les dije en predicaciones pasadas. Todos valemos lo mismo ante Dios porque todos fuimos comprados por el mismo precio y el precio fue la sangre del Cordero. Por eso todos tenemos el mismo valor delante de Dios y por eso Dios ve a Cristo reflejado en nuestras propias vidas. Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9, que son los versículos que vamos a ver ahí. De aquí saqué estos dos temas. Vamos a ver si terminamos estos dos hoy, si no vamos a continuar, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Dice Santiago 2:8, si en verdad, escuche cómo comienza, si en verdad cumplís la ley real. De ahí saqué el primer título. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí saco el segundo título. Amarnos a nosotros mismos. Mire, dos temas en un solo versículo. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Padre mío, Señor mío, gracias te damos en esta noche, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en las casas, en las vidas de mis hermanos. Gracias por permitirnos congregarnos. Donde hay dos o más, dice tu palabra, tu presencia está allí. Donde hay dos o más congregados que quieran escuchar tu palabra, que estén en la misma sintonía del Espíritu Santo, que quieran aprender, que tengan hambre y sed de la palabra, tú lo prometes que allí estarías. Hoy te pido, Señor, que visite las casas de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo sea el que les convenza de tu palabra, que tú les hables a lo profundo de sus corazones, que les llenes de sabiduría, de entendimiento y que estos temas, Señor, sirvan para que nosotros salgamos de tantos errores y empecemos a vivir conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias en Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, vamos entonces a ver estos dos versículos que nos corresponden en nuestro estudio sistemático del libro de Santiago. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de esto. No sé si usted sabía que hay una ley real. ¿De qué se trata la ley real? Aquí lo dice el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real. Si la palabra de Dios, si el libro de Santiago nos habla de una ley real, es porque también allá hay una ley que es irreal. Recuerde que hay un tema que yo les di hace mucho tiempo que se llama las 3 verdades bíblicas. Está la verdad pasada, la verdad presente y la verdad futura. Esta ley real es la verdad presente. Esta ley real es la que nos corresponde a usted y a mí. Hay una ley pasada, que era la ley de Moisés. Y esa ley ya no está vigente al día de hoy por demasiadas razones que yo podría explicárselos en 100 temas. Pero si el Espíritu Santo está en su vida, usted sabe que ya esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley es imposible para el hombre cumplirla, escúcheme, y es literal. Las 613 leyes antiguas era imposible para el hombre común y corriente poderlas cumplir. Ni siquiera los judíos más ortodoxos ni los ultraortodoxos la cumplen. Es más, al día de hoy es imposible cumplir la ley. Tienen que tener en cuenta esto para el tema, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Para hoy es imposible cumplir las 613 leyes porque no hay templo.
porque muchas de estas leyes tenían que cumplirse en el templo de Jerusalén. Como no hay templo, ni siquiera la ley del Shabbat se puede cumplir al día de hoy, porque la ley del Shabbat tenía que hacerse también en el templo. Ciertas cosas del Shabbat tenían que guardarse y hacerse directamente en el templo, pero hermanos, desde el año 70, cuando Tito, el hijo de Vespasiano, invadió Israel y destruyó, no dejó ladrillo encima de ladrillo como nuestro Señor Cristo Yeshua lo había profetizado 30 años antes. Todo lo destruyó, todo, absolutamente todo lo quemó, no quedó absolutamente nada. Por eso es imposible hoy, hermanos, cumplir la ley, las 613 leyes. Por eso Santiago nos habla de una ley real, una ley verdadera, una ley vigente, una ley que se debe cumplir. Y esa ley nos la dejó nada más y nada menos que nuestro Señor Cristo Yeshua, confirmada a través de la misma palabra. Y esa es la ley que usted y yo debemos estar cumpliendo hoy si somos verdaderos cristianos. Esa es la ley real, hermanos. Por eso Santiago comienza diciendo, si en verdad cumplís la ley real conforme, escúcheme, esta ley real no es conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, la ley real es conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. ¿De en qué consiste esta ley real? Y nos la dice Santiago, ahorita la confirmamos con las palabras de Cristo. Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, estuvieras, aquí cabría la palabra, estuvieras amando a tu prójimo como a ti mismo. Entonces bien hacéis. Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Recuerde que del contexto que nosotros venimos estudiando, Santiago se centra mucho en que no podemos hacer acepción de personas, no podemos discriminar, no podemos creernos más ni menos que los demás. Todos realmente, eso espero que nos quede claro, todos somos iguales delante de Dios, porque todos fuimos comprados por el mismo precio y ese precio es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo en nuestras vidas. Lamentablemente hoy, hermanos, usted sabe que hay sistemas nicolaitas en todas las iglesias. Este es mayor, este tiene más título, este tiene más cargo, este vale más, este tiene más comunión con Dios, hermanos, a eso se refería Santiago. No hagan eso, por favor, no lo hagan. Delante de Dios no es bueno, están cometiendo pecado. El versículo 9 dice, pero si hacéis acepción, distinción de personas, distinción de rasgos, distinción de títulos, de cargos, de todo eso, estamos pecando, hermanos. Delante de Dios todos vamos a ser iguales. En este ministerio, el que predica, el que ora, el que intercede, el que aporta, todos, algún día no muy lejano, estaremos todos en la misma fila, en la misma hilera, esperando que nos llamen para nuestro propio juicio, para que Dios a nosotros nos dé nuestras coronas que nos hemos ganado a través de nosotros estar obrando en el Espíritu. Eso que quede claro, hermanos, no hagamos excepción de personas. Escuche, si en verdad cumplir la ley real ahora, ¿cuál es la ley real? La ley actual. Vuelvo y le digo, si hay una ley real es porque hay una que ya no es real, ya es irreal. ¿Y por qué es irreal? Porque, les digo, la misma palabra lo dice, el mismo apóstol Pablo lo dice en muchas de sus epístolas. Los hombres no pueden cumplir la ley irreal, la ley pasada. Por eso vino Cristo a cumplirla para que nosotros no tuviéramos que cumplirla y por eso la simplificó. De esas 613 leyes, de esos 10 mandamientos, lo simplificó. Como Él ya estuvo en carne, ya sabe lo duro, lo difícil que es nosotros en esta carne poder cumplir 613 leyes que ni siquiera los mismos judíos más ortodoxos cumplen. Lea la Biblia, hermanos. Los judíos si cumplieran la ley, no tuvieran que estar haciendo sacrificios por el pecado, por el quebrantamiento de la ley. ¿Para qué eran los sacrificios? Cada vez que usted quebrantaba la ley, tenía que hacer un sacrificio para que esa sangre de esos animalitos pudiera tapar, no cubrir, no quitar ni borrar, sino tapar el pecado.
Por eso ninguno la cumplía, hermanos. Y la semana entrante vamos a ver cómo en esto que continúa dice Santiago que el que incumple una de las leyes las incumple todas. Y hay gente que cumple de las 613, cumple 5, 10, 50, 100, el que más cumplirá 100, 200 o 300, pero no alcanzan, hermanos, siendo francos y sinceros, no alcanzan a cumplir las 613 leyes y mucho menos, porque muchas de ellas se tenían que hacer en el templo y no hay templo. Por eso, hermanos, debemos de ser nosotros, estos judíos mesiánicos que se visten con su kipá, su menorá, que tocan shofar, que tienen barba, hermanos, están muy, muy lejanos del camino de Dios, porque recuerden una cosa, que Cristo no era judío. Cristo no era judío, hermanos. Él no vino a judaizar. Él fue a hablarnos de la palabra de Dios, a cumplir la palabra de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios. A eso vino Cristo. Antes los judíos, por celo religioso, fueron los que lo crucificaron. Fueron los que lo mandaron a matar. Todo dentro del plan de Dios, todo dentro del propósito de Dios. ¿Cuál es la ley real y la ley actual? Marcos capítulo 12, el versículo 28 nos dice: acercándose uno de los escribas, mire que son palabras de Cristo, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es, escuche, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si usted le pregunta a muchos aún cristianos de 20 y 30 y 40 años en el Evangelio, usted le pregunta, ¿cuál es el primer evangelio? Ellos erróneamente le dicen: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso es un error grande y garrafal, hermanos. Porque amar al Señor sobre tu televisor es fácil, sobre tu casa es fácil, sobre tu carro es fácil. No es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Mira el primer mandamiento bíblico, no el católico, que eso se ha metido hasta dentro de la iglesia evangélica, porque muchos dicen: sí, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y dónde quedan las personas? ¿Y dónde quedan los animales? ¿Y dónde queda el resto? Entonces yo puedo amar a Dios sobre las cosas, pero no sobre las personas ni sobre los animales. Tengan en cuenta eso, hermano, es un error garrafal. Mire, el primer mandamiento, palabras de Cristo, le preguntó a este escriba: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El más grande, el más poderoso, el más fuerte, porque si incumple el primer mandamiento, entonces no puede cumplir el resto. Allí nuestro Señor Yeshua, con toda su sabiduría, le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahorita vamos a ver eso. La segunda parte dice el 30, y amarás, es parte del primer mandamiento, es la ley real. Es la ley actual, hermanos. Nosotros al día de hoy debemos seguir amando a Dios. Debemos tener un solo Dios. Escúcheme, porque hay muchos cristianos que, aunque ya no tienen sus imágenes de yeso, de piedra, de bronce, de madera, las estampitas en las billeteras, ya no tienen, pero siguen teniendo ídolos en su corazón y en su mente. Ya, gracias a Dios, dejaron el 1% de la idolatría porque ya no tienen muñequitos, pero siguen teniendo mucha idolatría. Muchos dioses, escuche, tienen muchos dioses en sus corazones. Tienen mucha idolatría y llevan 20 años en las iglesias evangélicas y siguen siendo idólatras. Ya no de los muñequitos, pero ahora siguen siendo idólatras, y eso lo vamos a ver de miles de cosas más. Y les voy a dar con ejemplos. Y escucha el 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esta es la ley actual, hermanos. Esta es la ley real, esta es la verdadera. Por eso Santiago les decía: si en verdad cumplen la ley real. Porque créame, hermano, que muy poquita gente, ni siquiera el primer mandamiento bíblico lo está cumpliendo. Sí, yo amo a Dios, y se llenan la boca diciendo yo amo a Dios. Pero es que el decir yo amo a Dios no significa que ame a Dios.
Para amar a Dios tiene que estar obedeciendo a Dios, porque si no obedece a Dios, no le ama en verdad. Mire qué tremendo eso, hermanos. Esta es la ley real, esta es la ley actual. Esta ley estuvo vigente en la época de Noé y va a estar vigente aún después de que estemos en el reino de los cielos. Esta ley va a seguir siendo vigente como nunca, porque hay que amar a nuestro Dios. Vamos a desglosar esta primer ley. Escuche, sin obediencia no hay amor verdadero. Usted puede tener un hijo que lo manipula, un hijo manipulador. Es un ejemplo que les voy a dar. Este hijo manipulador, o este padre manipulador, o este hermano manipulador, como sabe que usted está controlado por sus sentimientos y emociones, entonces llega donde usted, se pone su máscara de amor y le dice: te amo tanto, yo te amo, y lo abraza, hasta lo abraza y lo besa, así como Judas besó a Cristo, lo besa y lo abraza, y uno ya sabe, hermano, qué necesita, cuánto me va a pedir. ¿Ustedes creen que eso es un amor verdadero? Eso es un amor interesado, hermanos, y ustedes saben que hay muchos así. Asimismo, muchos de los que dicen que aman a Dios, mire por qué le digo que muchos ni siquiera el primer mandamiento bíblico lo cumplimos. Decimos sí, con la boca es fácil, hermano, decir yo amo a Dios. Pero escuche, sin obediencia a la palabra de Dios no hay un amor verdadero. Juan capítulo 14, versículo 23, nos dice la palabra: respondiendo Yeshua y le dijo, escuche, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pregúntele, hermano, a mucha gente: ¿usted ama a Dios? Sí, pero ¿por qué vives en idolatría? Ah, no, él sabe, él entiende. ¿Por qué todavía tienes tanta idolatría? No, es que él sabe y él entiende. Sí, yo amo a Dios, de boca. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, hermano. Mire cómo muy poquita gente cumple, aunque sea el primer mandamiento bíblico, que es: el Señor tu Dios uno es, al Señor tu Dios amarás. ¿Cuántos de nosotros decimos Señor, cuánto te amo? Y hasta cantamos y ponemos carita de borregos degollados, cantando, diciendo te amo, Señor. Y a la hora de la obediencia dice te amo, Señor, pero es que a mí me gusta tanto hacer esto. Es que a mí me gusta lo otro, y es que a mí no me parece, y es que yo no creo, y aunque la Biblia diga, yo sigo haciendo mi voluntad, yo sigo haciendo como a mí me parece, yo sigo haciendo como yo crea. Eso es amor, hermanos. Eso es cumplir el primer mandamiento. Por eso les digo, despertemos nosotros. Sin obediencia a la palabra de Dios es un falso amor a Dios. No se está cumpliendo. Por eso mire, esta es la ley real. Esta es la ley verdadera, hermanos. Usted dice que es que las leyes eran tan difíciles, las 613 leyes, los 10 mandamientos tan difíciles, hermano. Son tan difíciles y ni siquiera podemos cumplir el primero, que es realmente amar al Señor. Sin obediencia, ese amor no es verdadero, hermanos. Sin obediencia a la palabra no es verdadero. Como les daba el ejemplo, usted tiene un hijo que le dice día y noche que la ama, pero jamás le obedece. Jamás le obedece. Antes le hace preocupar, antes se mete en problemas. ¿Usted cree que eso es amor, hermanos? Eso no es amor verdadero, eso es un interés simplemente. Lo tiene a usted ahí porque le saca, lo tiene a usted ahí porque le da, lo tiene porque le alcahuetea, pero no le ama. No le ama, porque si de verdad le amara, lo obedecería. Y si eso es en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Ahora la pregunta: ¿tú amas a Dios? ¿Tú cumples el primer mandamiento? ¿Tú obedeces la palabra de Dios sin tanto razonamiento, sin tanto pero, sin tanta traba, sin tanta cosa, sin tanta excusa? Porque escuche, somos especialistas en sacar excusas para no obedecer a Dios. O sea que tú no amas a Dios. Si tienes excusas para no obedecerle, no me digas que tú amas a Dios, porque el que ama a Dios le obedece.
Aquí lo dice la palabra. Respondiendo Yeshua le dijo, el que me ama, ama la palabra, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Ahora, escucha lo que dice. ¿Cómo comienza este primer mandamiento? Yahweh uno es. Si hay algo que Dios aborrece, si hay algo que está entre los primeros lugares de condenación y de juicio, es que la gente tenga dioses ajenos. Porque Dios, siendo tan grande, tan poderoso, tan eterno, el creador de todo, el que nos dio vida, hizo hasta el aire que respiramos, el agua que tomamos, absolutamente todo. Él dice, pero si yo lo hice todo, ¿por qué le dan la gloria a otros? Porque adoran a otros, porque sirven a otros, sabiendo que supuestamente en su corazón ellos creen que yo soy el creador, que yo soy el Dios, que yo soy el rey. ¿Por qué tienen otros dioses? Lamentablemente, como siempre les he dicho, hermanos, el corazón del hombre es una fábrica continua de ídolos. Los hombres siempre buscan a quién idolatrar. ¿O a qué? Escuche, a veces no a quién, sino a qué. Porque cuando no tienen a quién, buscan a qué. Una cosa, un animal, cualquier cosa para adorar. Por eso Dios hace esta reclamación tan contundente. Yahweh uno es. Es un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, un solo Creador, un solo dador de vida. Y por eso el mandamiento a Israel es Yahweh, y por eso Cristo mismo lo dijo, uno es. Bien has dicho, le dijo Cristo al escriba. Leamos Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Tengan en cuenta esto. ¿De dónde sacó Dios a Israel? De Egipto. Porque en Egipto eran politeístas. El politeísmo es aquel que tienen muchos dioses. Adoran un perro, una vaca, un gato, una cabra. Adoran a Ra, el sol. Adoran la creación, pero no adoran al Creador. Por eso Dios, cuando los sacó de la tierra de Egipto, Él quería que solamente lo adoraran a Él. ¿Quién fue el que los sacó? ¿Quién fue el que abrió el mar? ¿Quién fue el que les daba las codornices? ¿Quién era el que sacaba el agua de la peña? No era Moisés. Moisés simplemente era un instrumento. El que hacía todo por ellos era Yahweh, el grande, el poderoso. Por eso Dios los quiso sacar de Egipto y por eso Dios los metió al desierto para matar toda esa cantidad de ídolos, de dioses que tenían en sus corazones. Qué difícil, ¿no? Y sabe que al día de hoy, muchos de nosotros, sabiendo o no sabiendo o ignorando voluntariamente, hoy nosotros tenemos muchos ídolos en nuestro corazón. Y ese es un tema bien tremendo, hermanos, que nosotros debemos de aprender. Deuteronomio 5:6 dice, yo soy Yahweh tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Escuche el mandato, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este es el mandato de Dios, hermanos. Yahweh uno es. Créame que Dios es un Dios celoso. Si Él es el dueño, si Él simplemente nos permite vivir en este mundo que Él mismo creó, por eso es tan celoso, hermanos. Porque Él no permite que le demos gloria a esculturas, a imágenes, y que le sirvamos, escuche, y que le sirvamos a todas estas cosas. Yo no sé por qué no entienden tan sencillo algo como esto, que simplemente es leerlo. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, hermanos. El Facebook está lleno de cristianos que colocan imágenes de Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. El Facebook está lleno de cristianos de 40 años que colocan imágenes de ángeles, imágenes de cosas que están en el cielo, y la palabra de Dios es tan radical. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para adorar. Por eso Dios es tan radical en eso, hermanos. Por eso yo he tenido que eliminar mucha gente del Facebook, porque le mando el versículo y aún así siguen colocando cantidad de imágenes de Cristos y cruces y cosas y ángeles.
No entienden, no quieren entender la palabra. Pero escucha, hermano, lo que dice la segunda parte. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Hoy somos esclavos de muchas cosas, hermanos. Hoy somos esclavos de las mascotas. Hoy somos esclavos. Ya dejamos, como les decía ahora, ya dejamos los ídolos de yeso, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, no oír, ni andar, como dice el Salmo 115, perdón. Pero tenemos otros dioses, otros ídolos. ¿Por qué Dios dijo, acuérdate de que te saqué de Egipto? En Egipto adoraban, hermanos, a cualquier cosa que se las atravesara. Una de las principales deidades de Egipto era Bastet. ¿Quién era Bastet? El gato. Adoraban al gato. Hoy en día, hermanos, usted puede ver gente que ya no tiene los ídolos de yeso, de piedra, pero tiene sus mascotas. Créame que yo amo mucho los animales porque son creación de Dios. Pero hasta cierto punto, cuando ya las personas comienzan a humanizar a los animalitos. ¿No ha escuchado usted que dice, vaya donde su mamá? Le dicen a un perro o a un gato, vaya donde su mamá. O este es mi hijo. Eso, hermano, es pecado, eso es idolatría delante de Dios. Eso mismo hacían los egipcios. Yo estudié todo esto acerca de Bastet. Bastet era un dios, era un gato que adoraban los egipcios. Lo adoraban, lo amaban. Es más, hay varias historias de hombres que accidentalmente mataron gatos y eran dignos de pena de muerte por haber matado un gato. Es un ejemplo que les doy. Ponga un perro, ponga un gallo, un canario, cualquier cosa que usted quiera de que están adorando. Eso también es idolatría, hermanos. Hay gente que vive, hermanos, y su vida se complica tanto simplemente porque tiene a su ídolo, que es su mascota, que es su gato, su perro, su canario, cualquier cosa, hermanos, porque ahora hay un tema que les voy a dar, si Dios permite, el día miércoles, que se llama llenando los vacíos del corazón. Y hay gente que llena los vacíos de su corazón, hermano, con sus animalitos o con cosas físicas o materiales. Yo le invito a que usted estudie quién era Bastet y el culto tan impresionante que le rendían al día de hoy, hermanos, es lo mismo. Hoy en día idolatran. Hay hasta psicólogos para gatos y perros, hermanos. Vuelvo y les digo, yo amo los animalitos, pero cuando ya los humanizan o cuando ya los idolatran, hasta ahí llega conmigo, porque ya eso es una manera distinta. Hablo con los cristianos porque se supone que ya no tenemos los muñequitos de bronce y de piedra, pero ahora hemos cambiado esos ídolos por otra clase de ídolos y el mandato de Dios es no. Escuche lo que dice el versículo 9, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Porque yo soy Yahweh tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Tengamos cuidado con todo esto, hermanos. Yo sé que a muchos no les gusta, pero de todos modos hay que hablar la palabra tal y como es. Simplemente cambiamos de ídolos. Cambiamos. Ya no tenemos uno, sino que tenemos otros distintos. ¿Qué es? Ahora ustedes me van a dar la razón con esto que les voy a decir. Aquí hay 4 conceptos de qué es un ídolo. Si usted de pronto tiene alguno de estos ídolos, hoy le invito a que se arrepienta, porque es parte de la limpieza, la purificación que Dios está haciendo con nosotros. Porque Dios es tan radical y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ídolos ajenos, no adorarás a ídolos. Porque mire las cualidades, ídolos o dioses al día de hoy. ¿Cómo yo sé si soy idólatra? Ya no, vuelvo y le repito, ya no de las imágenes. Pero ¿cómo yo sé si soy idólatra de una casa, de un carro, de mi trabajo, del perro, de cualquier cosa? ¿Cómo yo sé? Aquí están las características de un idólatra moderno. Cristiano, eso sí, porque se supone que ya dejó las imágenes. Dioses, ídolos o dioses modernos. Escuche, esto está en los diccionarios, esto está en internet. Los ídolos son aquellos objetos, escuche, personas o animales alternos de adoración hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa a adorar. Estoy hablando con gente que ya es cristiana, pero que simplemente cambiaron un ídolo por otro.
Escuchen estas definiciones y las puede encontrar tranquilamente. Los ídolos son aquellos objetos, personas o animales alternos de adoración hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa a adorar. ¿Cuánta gente dice yo adoro a mi perro? Yo adoro mi carro, yo adoro a mi gato, yo lo adoro con todo mi corazón? Créame, yo los he escuchado. Eso se llama idolatría. Y de eso también hay que arrepentirse. Otro concepto con respecto a dioses modernos dice, estoy adorando a un ídolo, escuche, cada vez que mi corazón me convence de que algo o alguien aparte de Dios me puede satisfacer o puede llenar mis vacíos. Uy, qué tremendo esto, hermanos. Estoy adorando un ídolo cada vez que mi corazón me convence de que algo o alguien aparte de Dios me puede satisfacer, llenar mi soledad, llenar mis vacíos, es el que me da alegría, es el que me da felicidad, es el que me da paz. Eres un idólatra, hermanos. Aparte de Dios, porque en Dios hay plenitud, dice la palabra. Yo en Dios encuentro la paz, en Dios encuentro el gozo, encuentro el regocijo, encuentro la alegría, encuentro el sentido de vida. Si algo o alguien aparte de Dios te está supliendo eso, tú estás idolatrando ese objeto, esa persona, ese animal o esa cosa. Eso se llama idolatría, hermanos. Por eso Dios a nosotros nos habla profundamente para limpiarnos. Otro concepto más. Escuche, es todo aquello que son los dioses modernos o la idolatría moderna. Es todo aquello a lo cual doy prioridad máxima en mi vida por encima de cualquier otra cosa o persona y por ende le dedico más tiempo y más esfuerzo. Esa es idolatría al día de hoy, hermanos. Puede ser una persona. Hay personas que para otros pueden ser más grandes que Dios mismo. Yo he escuchado a mucha gente dice, es que sin usted yo me muero. Porque lo idolatran tanto, lo tienen en tan alto pedestal, que si la persona se le va, se consigue otra o se muere, también se muere con él. Eso es idolatría. O sea que Dios no está llenando esos vacíos, porque Dios nunca muere. Dios nunca se va, Dios nunca se va a apartar. Pero si el fulano o la fulana se va, se muere. O como dice una amiga que tengo en Medellín, yo le pido a Dios que yo me muera antes de que mi perrito se muera, porque yo no lo quiero ver morir. Así, hasta ese punto ha llegado la humanización del animalito, la idolatría a los animales, como lo hacían en Egipto. Esto no es nuevo, hermanos. Si usted le estudia la historia de Egipto, ellos adoraban toda clase de animales, hermano. Hasta los embalsamaban, hasta los metían dentro de la tumba para que fueran con él al más allá. Ustedes saben que es cierto lo que yo estoy diciendo, pero quiero decírselos a través de la palabra de Dios, por si de pronto en nuestro corazón está este engaño, nosotros le pidamos al Señor y dice, Señor, por favor, quita todo ídolo de mi vida, toda idolatría, todo Dios diferente a ti, Señor. Y el último concepto de ídolos o dioses modernos es aquello en lo que, escuche, mi mente se mantiene más ocupada. Y es objeto continuo de preocupación. Si lo tengo en la casa y salgo de la casa, ya estoy preocupado porque se quedó en la casa. ¿Entienden? Todo eso es idolatría, hermanos. Todo lo que nos lleve a adorar, nos lleve a preocuparnos más de la cuenta, todo eso es un ídolo. Por eso mira el primer mandamiento. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Escuche, con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, con todo debes amar a Dios. Dios debe ser la prioridad número uno en tu vida. Dios debe ser el motivo de tu pensamiento, el motivo de tus preocupaciones, el motivo de toda tu vida. Debe ser Dios en tu vida. Y no tendrás dioses ajenos delante de Él. Ahí está donde muchos dicen, yo ya no soy idólatra. El dinero, hermanos. ¿Cuánta gente idolatra el dinero? ¿Cuánta gente se vuelve idólatra del dinero? Eso lo hemos visto en muchos temas. Escúchele, no todos los ídolos son de yeso o de madera. Hay gente que sus hijos, para ellos sus hijos son dioses.
intocables. No vaya a decir nada en contra del muchachito, aunque sea el más rebelde, aunque haga pataletas, aunque tenga 50 años y todavía dependa de la mamá. No vaya a decir nada del muchachito porque, mejor dicho, se mete usted en un problema inmenso. Eso es idolatría, hermanos. Las mascotas. Este dibujito lo coloqué yo en Facebook hace mucho tiempo. Las mascotas, hermano, hoy son intocables. Intocables las mascotas. El fútbol. ¿Cuántos ídolos? Pregúntele a los que les gusta el fútbol. ¿Cuál es tu ídolo? Maradona, Messi, yo no sé quién. ¿Cuántos ídolos tienen? Hoy hay un programa que se llama American Idol. Hacen un ídolo cada año. Y la gente es feliz siguiendo ídolos, hermanos. Y se llenan la boca diciendo, yo no soy idólatra. Los pastores, los líderes, los apóstoles se vuelven ídolos para la gente. Y nosotros diciéndole a Dios gracias porque ya no somos idólatras. No es que no seamos idólatras, cambiamos de idolatría, que es otra cosa distinta. O sea que, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque no estamos cumpliendo ni siquiera el primer mandamiento, que es el Señor tu Dios uno es, y Él no comparte su gloria ni con perros, ni con gatos, ni con niños, ni con balones. A Dios hay que darle toda la honra, todo el poder. Yo no sé por qué no entendemos esto, de que Dios debe ser la prioridad número uno en todas las áreas de nuestra vida. Juan capítulo 4, versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí estamos cumpliendo este primer mandamiento, hermanos. Espero que Dios te esté hablando a tu vida, hermanos. Esto no es para juzgar ni condenar a nadie, sino para que recapacites, para que pienses, para que medites, para que le preguntes al Espíritu Santo y le digas, ¿será que este sí tiene razón? ¿O será que está hablando por hablar? Pues pregúntale al Espíritu Santo, pregúntale a Cristo, pregúntale a la palabra de Dios, pregunta. Porque está en juego nuestra propia salvación. Pregunta, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de perdición y de muerte. Rápidamente, la ley real y la actual. Sigue diciendo la segunda parte de este mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Escuche, sin obediencia no hay verdadero amor. Esto quiero que les quede claro, hermanos. Por eso les dije al principio y por eso les digo ahora, sin obediencia a la palabra de Dios, no tenemos autoridad para decir, Señor, yo te amo. Y nos llenamos la boca diciendo, Señor, yo te amo, pero hago mi voluntad. Yo te amo, pero no me gustan tus mandatos. No me gusta como dice la Biblia. A mí me gusta a mi manera. Y así están en la mayoría de las religiones. Dicen que aman a Dios, pero siguen sus propios caminos. La palabra de Dios dice, si de verdad me amareis, obedecerías mis mandatos. Si de verdad. Si cumpliéramos el primer mandamiento, si de verdad, la ley real, la ley verdadera, la ley actual, si la estuviéramos cumpliendo, obedeceríamos los mandatos de Dios, hermanos, sin razonar, sin preguntar, sin decir, Señor, tú lo dijiste, yo lo obedezco. Recuerden en el Padre Nuestro, el deseo del corazón de Dios es que como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Y usted sabe que los que quisieron desobedecer en el cielo, sabe la consecuencia que sufrieron por tratar de desobedecer a Dios. Fueron lanzados a la tierra y ahora son los demonios. ¿Cómo se hace en el cielo después de eso que pasó? Yo no creo que ningún ángel se vaya a atrever a desafiar otra vez a Dios. Si Dios dice vaya, van. Corran, corren. Si Dios dice suban, suben. Yo no creo que ningún ángel le diga al Señor, espere un momentico, que mañana, pasado mañana, es que está lloviendo, es que puede, que no puede. No, hermanos, la obediencia a Dios en el cielo es total y absoluta, sin razonar. ¿Y sabe qué Dios quiere? Que como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Que los que dicen ser hombres de Dios obedezcan la palabra de Dios, sin tanto razonamiento, sin tanta excusa y sin tanto pero.
Simplemente es obedecer lo que ya está escrito. Lo que no necesita interpretación, simplemente es obedecer el mandato de Dios. Si de verdad me amareis, obedecerías mis mandatos. Y escuche el segundo, que Cristo mismo le dijo al escriba, ¿cuál es el segundo y más importante mandamiento? La ley real, la ley actual, que sí nos compete a nosotros. Marcos capítulo 12, el versículo 31, dice la palabra, y el segundo es semejante al primero. ¿Ok? ¿Ya cumpliste el primero? Te felicito. Ya obedeces, ya amas a Dios, ya no tienes ídolos, ya Dios es lo primero en tu vida, ya es con toda. Espere, no es con un pedacito, ni con la mitad, ni con 3/4, ni con el 90%. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, amarás al Señor tu Dios. Ya lo cumples, te felicito. Ahora mira la segunda parte. Y el segundo, versículo Marcos 12:31, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. La pregunta es, ¿cuánto te amas a ti mismo? No hay otro mandamiento mayor que estos. Palabras de Cristo, hermano. No hay otro. Si usted cumple el primero, hermano, entonces ya cumple los 10 mandamientos. Ya los cumple todos perfectamente. No hay dos más grandes mandamientos que este. Amarás al Señor tu Dios, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y escuche las palabras de Cristo a este hombre. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Sabe que la gente sí sabe cuáles son los mandamientos que tiene que estar cumpliendo? Y mire que Cristo le dijo, ya te lo sabes, ahora practícalos. Ahora ponlos por obra en tu vida. No estás lejos. Ya tienes por lo menos el conocimiento. Ahora te falta la práctica. Ahora te falta obedecerlos. Ahora te falta hacerlos vida en tu propia vida. Esta es la ley real, hermanos. Cuando te digan que tenemos que hacer la circuncisión y que tenemos que cumplir, dígale, no, hay 2 mandamientos que Cristo nos dijo y que los resumen, los abarcan absolutamente todos. Y son el primero y el segundo que nosotros hemos visto acá. Qué bueno que Dios nos esté hablando en esta noche. Dice la palabra, entonces, en el segundo ya, miramos el primero, vamos a ver si alcanzamos hasta donde alcancemos a mirar este segundo. La ley real y la actual es amar al prójimo, claro que sí. Hay que amar al prójimo, pero ¿cómo debes de amar al prójimo? La gente se queda en esa primer partecita, ama a tu prójimo. Pero no se preguntan cómo yo debo amar al prójimo. ¿Sabes cómo yo debo amar al prójimo? Como te amas a ti mismo. ¿Cuánto te amas a ti mismo? ¿Tú te amas a ti mismo? ¿Sabe que hay gente que hoy no se ama a sí mismo? ¿Sabe por qué están llenas las clínicas de cirugías estéticas? Porque la gente no se ama a sí misma. Se odia. La gente se mira al espejo y no se ama a sí misma, no se acepta a sí misma. La gente se ven hombres y se odian. Yo no quiero ser hombre, yo odio ser hombre, yo quiero ser mujer y las mujeres quieren ser hombres. Hoy se odian a sí mismos todos. Los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos, las altas bajitas. Hoy todo mundo se odia, hoy nadie se ama a sí mismo. Hoy están incumpliendo este segundo mandamiento. Hoy los cristianos ni siquiera se aman a sí mismos. Cristianos llenos de implantes, llenos de cosas porque no se aman. Cristianos llenos de tinturas, llenos de maquillajes, llenos de filtros, llenos de cosas porque no se aman a sí mismos. Se aborrecen tal y como Dios los hizo. Mire qué lejos estamos de cumplir el mandato de Dios. Qué pena que sea tan fuerte y tan directo, hermano, pero eso es lo que yo estoy hablando, lo que la palabra de Dios dice. No se enojen conmigo, yo solamente soy un mensajero. Pero es verdad, hermanos, hoy no nos amamos, hoy nos miramos al espejo y no nos gustamos. Hoy no nos amamos ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Hoy aborrecemos todo.
lo que Dios nos hizo con nosotros. Y como nos aborrecemos, como ni siquiera nos aceptamos como Dios nos hizo, ¿con qué cara vamos a ir a decirle a otra persona que lo amamos si ni siquiera nos amamos a nosotros mismos? No nos aceptamos como Dios nos hizo. Y el que es pelinegro quiere ser mono, y el que es rubio quiere ser tanta cosa, hermano. Y el que tiene piel blanca quiere ser negro, y el que no tiene tatuajes quiere llenarse de tatuajes porque no se aman a sí mismos. Por eso, hermanos, si no cumplimos el primero, mucho menos el segundo. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Mire, es que ahí está el secreto. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y si usted mismo ni se ama, ni se acepta, ni se quiere, ¿cómo puede usted amar, aceptar y querer a los demás? Ese es el secreto, hermanos. Ahí es donde nosotros debemos sentarnos y preguntarle a Dios: Señor, enséñame a amarme a mí mismo para aprender realmente a amar a los demás. Tremendo eso, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. ¿Y por qué no miras, escuche, y por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga que está en el tuyo? Palabras de Cristo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, ¿cuánto nos amamos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos dedicamos a santificarnos, a limpiarnos, a lavarnos, a purificarnos? ¿Sabe que hay mucha gente especialista en sacar pajitas de los ojos ajenos y ellos tienen vigas grandísimas en sus propios ojos? Le hablan a la gente de amor y ellos están llenos de odio, de resentimiento. Le hablan a la gente de felicidad y ellos por la noche llegan a llorar de tristeza y de nostalgia a sus camas. Si nosotros hiciéramos las cosas al derecho, como Dios lo dice en su palabra, nosotros debíamos estar trabajando. Esto suena egoísta, hermano, pero es verdad. Trabajando arduamente en nosotros mismos. Trabajando arduamente, hermanos, en sacar las vigas que hay en nuestros propios ojos. Mire, Cristo mismo le dijo a los fariseos: ustedes juzgan, ustedes me juzgan a mí, ustedes juzgan al pueblo, y ustedes no se ven ustedes mismos qué es lo que tienen. Están llenos de religiosidad, llenos de falsedad, llenos de mentiras, son sepulcros blanqueados, porque no sacan primero, se dedican a amarse ustedes mismos, a limpiarse ustedes, a santificarse ustedes, y después de que estén limpios, santificados, ahora sí ayúdenle a sacar las pajitas de los ojos ajenos. Pero hoy, en el afán de que traiga 20, traiga 30, traiga 40, gente como con 4 o 5 vigas en cada ojo, se van a traer la gente. Un ciego guiando ciegos. Eso es lo que hay ahora, hermanos. Pero Dios nos está llamando a amarnos a nosotros mismos. Sí, ama a tu prójimo, pero como te amas a ti mismo. Si yo me amo a mí mismo, yo debo cuidar, debo velar por mí. Y esto suena egoísta, pero es lo que dice la palabra de Dios. La ley real y la actual es esta. Esta es la segunda ley. Y mira, yo no estoy hablando de las 613 leyes. Estoy hablando de las que Cristo dejó estipuladas, certificadas, que están vigentes al día de hoy para nosotros. Ámate a ti mismo. Escucha, ocúpate de ti mismo. Ámate, hermano. Créame que hay mucha gente que tiene síndrome de mártir. Síndrome de Cristo. No, yo me sacrifico y yo me mato por los demás y que los demás coman. Y como decía mi abuelita, yo me saco el bocado de mi boca para hacerlo a los demás, hermanos. Ámate a ti mismo. Ámate. ¿Para qué? Para que tu enseñanza, para que tu testimonio, para que tu predicación tenga validez ante los demás, primero debes de amarte a ti mismo. Ocúpate de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4, versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
la exhortación. Mire, Pablo no le estaba diciendo, salga, evangelice, comparte, haga grupos mientras yo vengo. Entonces cuando venga usted tiene que tener una iglesia de 400, de 500. No, ¿sabe qué les decía Pablo? Ámate a ti mismo, preocúpate por ti, crece espiritualmente, fortalécete espiritualmente, santifícate tú mismo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¡Wow! Aquí está el resumen de lo que yo les estoy diciendo, hermanos. Sea más bien de ejemplo y testimonio. Deje de hablarle tanto a la gente del amor de Cristo sabiendo que usted ni lo tiene. Deje de hablarle a la gente de la paz de Cristo sabiendo que usted vive en zozobra. Deje de hablarle de la salvación y vida eterna sabiendo que usted está en la cuerda floja. Ámese a usted mismo primero. Y esto suena egoísta, pero eso es lo que dice el segundo mandamiento. Y escuche, sigue diciendo el 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Escuche el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Tremendo esto, hermanos. Te salvarás a ti mismo y como consecuencia a los que te oyeren. Quiero dejarlo aquí, hermanos, y quiero darle la conclusión de una vez de este tema. Dentro de 8 días entonces continuaremos. Porque yo debo amarme a mí mismo, hermanos. Cuando yo esté en la presencia de Dios, no va a haber nadie a mi alrededor. Ni tu papá, ni tu hermano, ni tu hijo, ni tu mamá, nadie. Solo tú vas a estar con Dios. Ahí no va a haber toda la gente que tú luchaste y te negaste por ella y te hiciste mártir. Vuelvo y le digo, hay mucha gente con síndrome de mártir, síndrome de Cristo. Yo muero por usted. Es gente que no se ama a sí mismo. Es gente que no ha entendido los mandamientos de Dios, los actuales, los reales, los verdaderos. Cuando estemos delante de Dios, hermanos, debemos dar cuenta de nosotros mismos. Y si yo no me amé a mí mismo, Señor, yo en tu nombre predicaba. Sí predicabas. Y mucha gente conoció y mucha gente se arrepintió, pero tú nunca te ocupaste de ti mismo, nunca te amaste. En tu nombre predicaba, en tu nombre sacaba demonios, en tu nombre sí, pero yo nunca te conocí. ¿Y sabes por qué no te conocí? Porque tú no te ocupaste de ti mismo, porque tú no te amabas a ti mismo, porque tú no sacaste las vigas de tu propio ojo, porque tú no sacaste las raíces de amargura que habían dentro de ti. Y eras un especialista predicando, y la gente escuchaba, y mucha gente se arrepentía, pero ¿dónde está tu sanidad interior? ¿Dónde está tu limpieza? ¿Dónde está tu pureza? ¿Dónde está tu consagración? ¿Dónde está tu santidad? Nunca te conocí. Qué tremendo eso, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 10, dice la palabra, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, escuche, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Escuche el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. ¿Qué hiciste con tu vida? Tremendo esto de amarse a uno mismo, hermano. Y yo sé que suena egoísta, pero eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Si tú quieres ser un instrumento útil en las manos de Dios, un vaso útil en las manos de Dios, ámate a ti mismo. Comienza a santificarte, a purificarte, a limpiarte para que puedas ser instrumento útil en las manos del Padre. Comienza a amarte a ti mismo. Si Dios permite, dentro de 8 días vamos a terminar este tema. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que, aunque muy fuerte esta palabra, pero muy real, muy verdadera, hermanos. Y esto solamente para los entendidos. Mucha gente sé que se va a ofender, pero si usted es entendido, va a humillarse delante de Dios y va a decirle, Señor, enséñame. Enséñame a dejar la idolatría. Enséñame a amarme a mí mismo para poder ser un instrumento útil en tus manos. Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos. Damos gracias
Tu palabra, Señor, dura palabra es esta. ¿Quién podrá resistirla? Todos aquellos que el Espíritu Santo les esté guiando a toda verdad. Padre mío, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Enséñanos. Sigue hablando, Señor, a nuestros corazones. Sigue sacándonos de todo error, Señor. Sigue llevándonos a toda verdad. Síguenos mostrando el camino, la verdad y la vida, que es Cristo en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén.